Dicen que los retrasos en los aeropuertos son una molestia, una pérdida de tiempo, un fastidio más de la vida moderna. Pero nadie te dice que, a veces, un retraso también puede ser una segunda oportunidad. Tenía mi boleto en la mano, la maleta frente a mis pies y el corazón en calma. O al menos eso creía. El plan era simple: volar, llegar, visitar a mis hijos, regresar. Nada inesperado, nada extraordinario. Hasta que en la pantalla apareció ese mensaje: vuelo retrasado, tiempo estimado, 3 horas. Suspiré, me senté y esperé. Alrededor la gente se quejaba, caminaba de un lado al otro, revisaba sus teléfonos como si pudieran adelantar el reloj con la ansiedad. Yo solo observaba. Y entonces lo vi. Un rostro familiar. Tan familiar que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las manos me temblaron. La garganta se cerró. El tiempo, por un segundo, dejó de moverse. Era él. Alguien con quien había compartido una vida. Alguien con quien había reído, llorado, peleado y luego dejado de hablar. 12 años sin palabras. 12 años sin llamadas. 12 años llenos de silencios duros como piedra. No lo esperaba. No estaba preparada y, sin embargo, algo dentro de mí sabía que ese retraso no era un error. Era una cita. Una cita que la vida había pospuesto demasiado tiempo. Si te quedas conmigo, te contaré lo que ocurrió cuando el destino decidió que ya no era momento de huir, sino de enfrentar. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Has tenido alguna vez una conversación pendiente? ¿Una que pesa en la espalda aunque digas que ya no importa? Si tu respuesta es sí, entonces esta historia te va a tocar. Bienvenido a Viaje Inteligente 60+, un espacio para quienes siguen caminando aunque duela, para quienes aún creen en segundas oportunidades y para quienes saben que la vida no se vive solo en kilómetros, sino en momentos que cambian todo. Si esta historia te hace sentir algo, aunque sea un poquito, escribe en los comentarios segundas oportunidades. Ahora sí, volvamos a ese aeropuerto. Hubo un tiempo en que no hacían falta palabras. Un tiempo en que bastaba mirar la puerta para saber que alguien estaba llegando. Cuando el sonido de las llaves al caer en la mesa era música. Cuando las risas llenaban los domingos. Éramos una familia común, nada espectacular, pero nuestra. Recuerdo las mañanas de café compartido, antes de que cada uno saliera a su día. Esa pequeña rutina que, sin saberlo, tejía algo más profundo que el amor. Pertenencia. Él siempre fue el primero en levantarse. Yo le seguía poco después. Nos sentábamos en silencio al principio, esperando que el cuerpo despertara antes que las palabras. El vapor subía lento desde las tazas. Las cucharillas hacían ese sonido metálico suave contra la cerámica. Afuera, el día apenas empezaba a clarear. Y después venían las conversaciones sencillas. Planes para el fin de semana, preocupaciones compartidas por los hijos, comentarios sobre el clima, sobre el trabajo, sobre nada en particular. Nada extraordinario, pero todo necesario. Recuerdo sus manos alrededor de la taza. Siempre las mismas manos, cansadas por el trabajo, pero firmes. Las mismas que habían cargado a nuestros hijos cuando eran pequeños, las mismas que arreglaban lo que se rompía en la casa, las mismas que, sin que lo notáramos, sostenían todo. Los días eran largos, sí, cansados a veces, pero siempre había esa certeza, esa red invisible que nos sostenía sin que tuviéramos que hablar de ella. Recuerdo una tarde de invierno cuando los chicos aún eran pequeños.
Habíamos salido los 4 a caminar por el parque. El aire estaba frío pero limpio, el cielo despejado. Él llevaba al más pequeño sobre los hombros. Yo iba tomada del brazo del mayor. No dijimos mucho. Caminamos, simplemente. Recuerdo la risa del pequeño cada vez que su padre saltaba un poco para sorprenderlo. Recuerdo el peso cálido de la mano de mi hijo mayor en la mía. Recuerdo la luz dorada del atardecer tiñendo todo de naranja. Y fue perfecto. Nadie tomó fotos. Nadie dijo, ¡qué momento tan lindo! Porque no sabíamos que esos momentos eran los que un día extrañaríamos con dolor. No lo sabíamos entonces, pero esos momentos eran la columna vertebral de todo lo demás, de las discusiones que vendrían, de las heridas que aún no existían, de los silencios que un día se volverían insoportables. Los domingos eran nuestros. Sin importar qué tan ocupada estuviera la semana, el domingo era sagrado. Comíamos juntos, a veces en casa, a veces en la casa de su madre. La mesa estaba llena de comida, de ruido, de historias que se contaban una y otra vez. Había un mantel blanco que solo usábamos los domingos, platos que hacían ruido al chocar cuando los servíamos todos a la vez, el olor a comida casera llenando cada rincón. Él siempre contaba la misma anécdota de cuando conoció a mi padre. Yo siempre protestaba diciendo que exageraba los detalles. Los chicos siempre se reían. Y ese ciclo predecible y cálido, era lo que nos hacía familia. Recuerdo una Navidad en particular. Los chicos ya eran adolescentes, pero aún había esa chispa en sus ojos cuando abrían los regalos. Él y yo nos habíamos quedado despiertos hasta tarde la noche anterior, armando sorpresas. Nos reímos mucho esa noche, de nosotros mismos, del cansancio, de lo mal que se nos daba envolver regalos. Y cuando finalmente nos fuimos a dormir, pasadas las 3 de la mañana, él me abrazó y me dijo, «Gracias por todo esto». Yo no entendía en ese momento qué quería decir con todo esto. Ahora sí lo entiendo. Se refería a la vida que habíamos construido, a esa red que nos sostenía, a esa certeza de que sin importar qué pasara afuera, adentro estábamos juntos. Y así, sin pensarlo demasiado, construimos años. Años que ahora, sentada en ese aeropuerto, parecían tan lejanos como otra vida. Porque lo que no sabes cuando estás dentro de esa vida es que todo puede cambiar. Que un día despiertas y la red ya no está. Que las palabras se vuelven armas. Que los silencios ya no son cómodos, sino dolorosos. Y que algunas puertas, cuando se cierran, no vuelven a abrirse fácilmente. Pero antes de eso, antes de la ruptura, hubo un tiempo en que fuimos felices sin siquiera darnos cuenta. Y esa felicidad, ahora lo sé, es lo que más duele perder. Porque no fue dramática, no fue algo que pudiera señalar en un calendario y decir, aquí terminó todo. Fue gradual, silenciosa, como una luz que se apaga tan despacio que no notas la oscuridad hasta que ya es completa. No fue un día específico, no hubo un evento catastrófico ni mentiras descubiertas. Fue algo mucho más lento, mucho más silencioso y por eso mucho más difícil de detener. Empezó con pequeñas cosas, una palabra maldicha, una decisión tomada sin consultar, un cansancio que ya no se compartía, sino que se acumulaba. Empezamos a hablar menos, a mirarnos menos, a estar juntos sin estar, realmente. Los hijos crecieron, la casa se vació de ruido y de pronto, cuando nos quedamos solos, nos dimos cuenta de que ya no sabíamos cómo estar el uno con el otro.
Recuerdo la primera vez que pensé, ya no lo conozco. Estábamos en la cocina. Él preparaba café, como siempre. Pero algo en su postura, en su silencio, me resultó extraño. Sus movimientos eran los mismos, pero había algo diferente en la manera en que sostenía la taza, en cómo evitaba mirarme, como si estuviera allí, pero no conmigo. Y lo peor es que yo tampoco estaba ya del todo presente. Me di cuenta de que llevaba semanas respondiendo con monosílabos, que había dejado de preguntarle cómo le fue en el día, que cuando hablaba, yo solo esperaba que terminara para poder irme a otra habitación. No era enojo todavía, era ausencia. Y la ausencia duele diferente. No grita, no reclama, solo vacía. Supongo que ambos empezamos a construir muros, sin querer. Pequeños ladrillos invisibles que nos separaban centímetro a centímetro. Una palabra no dicha, un perdón no pedido, una herida no curada. Había una silla en el comedor que él siempre usaba. Un día me di cuenta de que ya no se sentaba allí. Se quedaba en la sala, yo me quedaba en la cocina. Comíamos en horarios distintos, sin hablar de ello. Simplemente pasó. Y de pronto, sin darnos cuenta, ya no había puente. El conflicto real llegó después, cuando uno de nuestros hijos tomó una decisión importante, una de esas decisiones que dividen familias. No voy a entrar en detalles, no porque no sean importantes, sino porque al final el tema en sí no era lo que nos rompió, fue la manera en que lo enfrentamos. Él pensaba de una manera, yo pensaba de otra, discutimos, primero con palabras cuidadosas, después con palabras duras. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en la sala, él de pie, yo sentada, las luces apagadas, solo la lámpara del rincón encendida, y discutimos hasta que las palabras se nos acabaron, hasta que solo quedó el silencio. Un silencio distinto a todos los demás, un silencio que decía, ya no hay nada más que decir. Y entonces él se fue a dormir. Yo me quedé allí, en la sala, con las manos frías y el pecho apretado. Esa noche supe que algo se había roto, algo que no sabía si podría repararse. Al final, cada uno se aferró a su posición como si de eso dependiera la vida. El orgullo es una enfermedad silenciosa. Te convence de que tienes razón. Te dice que el otro debe dar el primer paso. Te hace creer que ceder es perder. Y así dejamos de hablarnos. Al principio, solo unos días. Después, semanas. Luego meses. Nuestro hijo quedó atrapado en el medio, tratando de hacer de puente entre dos orillas que se alejaban cada vez más. Lo vi cargar con esa responsabilidad. Vi cómo intentaba hablar con cada uno por separado, cómo trataba de arreglar lo que nosotros no queríamos arreglar. Y me dolió. Me dolió verlo sufrir por algo que era nuestra responsabilidad, pero aún así no hice nada. Porque el orgullo pesa más que el amor cuando lo dejas crecer demasiado. Hasta que él también se cansó. Y entonces la familia se rompió. No de golpe, no con estruendo, sino como un hilo que se deshace lentamente, hasta que un día te das cuenta de que ya no queda nada que sostener. Los cumpleaños empezaron a celebrarse por separado. Las fiestas se volvieron incómodas. Los nietos crecieron sin ver a toda la familia junta. Había fotos en mi casa que tuve que guardar, porque dolía verlas, porque me recordaban lo que había sido y ya no era. Y mientras tanto, yo seguía mi vida. Él seguía la suya. Cada uno convencido de que el otro era el culpable. Cada uno esperando un gesto que nunca llegaba. 12 años así. 12 años en los que muchas veces tomé el teléfono y no marqué. 12 años en los que escribí mensajes y los borré. 12 años diciéndome que ya no importaba, que el tiempo había pasado, que ya no había nada que decir. Pero la verdad es que nunca dejó de importar.
La verdad es que cada fecha especial, cada recuerdo, cada fotografía vieja me recordaba que había dejado algo sin terminar, algo que pesaba, algo que dolía y que por más que intentara ignorarlo, seguía allí, guardado en algún rincón del pecho, esperando. Hasta ese día, hasta ese aeropuerto, hasta ese retraso, que ahora lo sé, no fue casualidad. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado a unos 20 metros, cerca de una columna, la maleta a su lado, la mirada perdida en algún punto indefinido del techo. La luz fluorescente del aeropuerto caía fría sobre su rostro. Hacía que todo pareciera más cansado, más viejo. Mi primer instinto fue esconderme, girar, caminar hacia el otro lado de la sala, fingir que no lo había visto, pero mis piernas no respondieron. Me quedé ahí, de pie, sosteniendo mi bolso con más fuerza de la necesaria, el corazón latiendo rápido, las manos frías. A mi alrededor el aeropuerto seguía vivo, voces superponiéndose unas con otras, el sonido metálico de las maletas rodando sobre el suelo, anuncios incomprensibles por los altavoces, el olor a café mezclado con desinfectante. Pero yo solo podía verlo a él. Había pasado 12 años imaginando este momento, a veces con enojo, a veces con tristeza, a veces con la esperanza absurda de que si alguna vez nos encontráramos, las palabras saldrían solas. Pero ahora que estaba frente a él, no tenía palabras, solo miedo. Miedo de que me viera, miedo de que no me viera, miedo de hablar, miedo de quedarme callada. Respiré hondo. El aire entraba frío y salía tembloroso. Tenía la boca seca, el estómago apretado. El aeropuerto seguía moviéndose a mi alrededor. Anuncios en las pantallas, maletas rodando sobre el piso, voces mezclándose con el zumbido de las luces fluorescentes. Una familia pasó junto a mí. Niños riendo, padres cansados, equipaje de mano chocando contra mis piernas. Pero yo estaba congelada en ese instante. Observé sus manos. Descansaban sobre sus rodillas. Manos que conocía, pero que ahora parecían más delgadas, más arrugadas. Tenía el cabello más gris de lo que recordaba. La espalda un poco más encorvada, los hombros caídos de una manera que no le conocía. Y algo en verlo así, tan humano, tan cansado, tan real, me partió el corazón de una forma nueva, porque durante 12 años lo había imaginado como alguien distante, casi como una idea, pero verlo allí, sentado, esperando un vuelo como cualquier otra persona, me recordó que él también había envejecido, que él también había vivido estos años, que él también, quizás, había cargado con el peso del silencio. Finalmente me moví. Caminé despacio hacia una silla que estaba en su línea de visión, pero no tan cerca como para forzar un encuentro. Me senté. El asiento era duro, incómodo. Dejé mi bolso en el suelo. Crucé las manos sobre mi regazo. Intenté controlar la respiración. Respiré hondo y esperé. Los minutos pasaron lentos. Revisé mi teléfono sin ver nada. Las notificaciones pasaban frente a mis ojos sin registrarse. Miré la pantalla de vuelos sin leer. Los números y las letras se mezclaban. Busqué algo en mi bolso que no necesitaba. Una excusa para mantener las manos ocupadas, para no tener que pensar en lo que sentía. Y entonces, lo sentí. Su mirada. No tuve que levantar la vista para saberlo. Es extraño cómo el cuerpo reconoce esas cosas. ¿Cómo sabes cuando alguien te está mirando? Especialmente cuando es alguien que conociste tanto. Lo supe por el cambio en el aire,
por el peso repentino de una tensión que no había sentido en más de una década, por esa sensación de estar siendo vista, realmente vista. Conté hasta 5 antes de levantar la mirada. 1, 2, 3, 4, 5. Alcé los ojos y allí estaba él, mirándome, no con sorpresa, no con enojo, con algo mucho más difícil de descifrar, algo parecido al reconocimiento, a la tristeza, a la resignación de quien sabe que no puede seguir huyendo. Nuestros ojos se encontraron y por un segundo todo lo demás desapareció. No había aeropuerto, no había ruido, no había años de por medio. Solo estábamos él y yo, mirando lo que habíamos perdido, mirando lo que aún quedaba. Bajé la vista primero, no porque quisiera, sino porque no supe qué hacer con ese momento. Mi respiración se volvió irregular. Las manos me temblaban ligeramente. Intenté concentrarme en algo, en cualquier cosa, en el sonido de los anuncios, en el movimiento de la gente, en el tic-tac del reloj en la pared. Pero todo a mi alrededor se había vuelto borroso. Solo estaba él, y yo, y 12 años de silencio ocupando todo el espacio entre nosotros. De pronto lo vi levantarse. Mi estómago se contrajo. Va a venir, va a hablarme. No estoy lista, pero no vino hacia mí. Caminó hacia la ventana. Se quedó allí, de espaldas, mirando los aviones en la pista. Y yo me quedé mirando su espalda. Esa espalda que conocía tan bien. Esa postura que había visto 1000 veces. Cuando lavaba los platos, cuando leía el periódico, cuando se quedaba pensando en silencio. La misma, pero diferente. Más encorvada, más cansada. Llevaba una chaqueta azul que no reconocí. Las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada. Y me di cuenta en ese momento de algo que no había querido ver. Que él también había envejecido, que él también había cargado con el peso de estos años, que no había sido solo mi dolor, sino el nuestro. El tiempo siguió pasando, 1 hora, 2. Ninguno de los dos se acercó al otro, pero ambos sabíamos que el otro estaba ahí. Podía sentir su presencia como un peso constante, como un recuerdo vivo, como una puerta que estaba entreabierta, esperando. Y eso, por más incómodo que fuera, ya era algo. Un primer paso hacia algo que aún no tenía nombre. Cuando anunciaron el abordaje, sentí un nudo en el estómago. El sonido metálico de la voz por el altavoz parecía más fuerte de lo normal, más real. Guardé mis cosas lentamente, como si el retrasar cada movimiento pudiera posponer lo inevitable. Cerré la cremallera de mi bolso con manos torpes. Me puse de pie. Las piernas me temblaban apenas. La fila avanzaba. Él estaba a unos metros adelante. No nos miramos. Caminaba despacio, arrastrando ligeramente la maleta, con esa postura cansada que había notado antes. Entramos al avión. El pasillo era estrecho, cálido, el olor a tapicería y aire reciclado. Caminé por el pasillo buscando mi asiento. Los números pasaban frente a mis ojos. Fila 10, fila 12, fila 15. El corazón me latía más rápido con cada paso. Fila 18, asiento C. Llegué. Guardé mi bolso en el compartimento superior. Las manos me sudaban.
Y entonces lo vi. Él estaba en el asiento B, justo al lado del mío. Por un momento pensé que era una broma del destino, una de esas coincidencias imposibles que solo pasan en las películas. Miré en mi boleto 2 veces, como si al leerlo de nuevo el asiento fuera a cambiar. Pero no. Ahí estaba su nombre en el boleto que sostenía entre las manos. Ahí estaba su maleta bajo el asiento frente a él. Ahí estaba él, esperando que yo me sentara. Nos miramos. Esta vez no había escapatoria. No había dónde esconderse. No había excusas. El pasillo era estrecho. La gente seguía avanzando detrás de mí. Alguien carraspeó con impaciencia. Me senté. El asiento era pequeño, más de lo que recordaba. Él no dijo nada. Yo tampoco. Acomodé mi cinturón con manos temblorosas. Los dedos se me enredaron con la hebilla. Tardé más de lo normal en cerrarlo. Saqué una revista del bolsillo del asiento de adelante. Una revista que no iba a leer. Solo necesitaba tener algo en las manos. Algo que me diera una razón para no mirarlo. Miré por la ventana aunque no había nada que ver todavía. Solo la pista. Otros aviones a lo lejos. El cielo gris de la tarde. El avión seguía llenándose. Gente pasaba por el pasillo. Maletas chocaban contra los respaldos. Conversaciones superpuestas. Y nosotros en silencio. Un silencio denso, pesado, tan cargado de palabras no dichas que casi dolía respirar. Sentía su presencia tan cerca, su brazo a centímetros del mío. Su respiración, lenta y controlada. Podía oler su colonia, la misma de siempre. Ese olor que había sido parte de mi vida durante tantos años y que ahora me parecía extrañamente familiar y ajeno al mismo tiempo. Me pregunté si él también estaría sintiendo lo mismo, si también tendría el corazón acelerado, si también estaría buscando algo que decir y sin encontrarlo, si también habría notado que yo seguía usando el mismo perfume. El avión comenzó a moverse, lento al principio, después más rápido. Las instrucciones de seguridad, la azafata hablando con voz ensayada, el cinturón de seguridad, las salidas de emergencia, todo pasó en automático. Yo seguía mirando por la ventana. Él seguía inmóvil a mi lado. Podía ver su reflejo en el cristal, borroso, pero allí. Su perfil, la línea de su mandíbula, el cabello gris. Y entonces, algo cambió. No sé si fue el movimiento del avión al elevarse o la sensación de estar suspendidos en el aire sin suelo firme bajo los pies, o simplemente que ya no podía seguir evitándolo. Pero algo en ese momento me hizo girar la cabeza. Lo miré. Y él ya me estaba mirando. Esta vez ninguno desvió la vista. Nos sostuvimos la mirada por unos segundos que parecieron eternos. Y en esos segundos vi todo. El cansancio, el arrepentimiento, la tristeza. Pero también vi algo más. Algo que no esperaba encontrar después de tanto tiempo. Algo en sus ojos que me recordó al hombre que había conocido, al hombre con quien había construido una vida, algo parecido a esperanza. Abrí la boca. No sabía qué iba a decir, no había planeado nada, pero necesitaba romper ese silencio antes de que me ahogara. Y entonces, él habló primero. Hola. Una palabra. Solo una. Pero después de 12 años de silencio, esa palabra lo cambió todo. Su voz sonaba distinta, más ronca, más cansada. Pero era su voz, la misma que había escuchado durante tantos años, la misma que había dejado de escuchar. No respondí de inmediato, no porque no quisiera, sino porque sentí que si hablaba, iba a llorar. Y no quería llorar. No allí, no todavía. Respiré hondo,
Sentí el aire llenar mis pulmones. Sentí el nudo en la garganta. Hola. Mi voz salió más suave de lo que esperaba, casi un susurro. Y así, con 2 palabras torpes y cargadas de miedo, comenzó la conversación que había estado esperando durante 12 años. No sé cuánto tiempo pasó antes de que alguno volviera a hablar. Quizás 1 minuto, quizás 5. El tiempo se había vuelto extraño, lento y rápido al mismo tiempo. El avión seguía ascendiendo. Las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas bajo nosotros. El ruido de los motores llenaba el silencio, y nosotros, atrapados en ese espacio diminuto donde no había escapatoria. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío, la incomodidad del asiento, el aire frío saliendo de la ventilación sobre nuestras cabezas. Finalmente, él carraspeó. Un sonido bajo, nervioso. Se detuvo, como si no supiera cómo terminar la pregunta, o como si tuviera miedo de la respuesta. Giré la cabeza para mirarlo. Sus manos estaban sobre sus rodillas, apretadas, los nudillos ligeramente blancos. Voy a ver a los chicos, dije, sin mirarlo directamente. Él asintió, lento. Yo también. Silencio otra vez, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio de 2 extraños. Era el silencio de 2 personas que se conocen demasiado bien y por eso no saben qué decirse. Era el silencio de quien tiene 1000 cosas que decir y no sabe por dónde empezar. Pasaron más minutos. Yo seguía mirando por la ventana. Él seguía mirando al frente. Pero algo había cambiado. El aire entre nosotros ya no se sentía tan pesado. Aún había tensión, pero también algo más. Una apertura, pequeña, frágil. Y entonces escuché su voz de nuevo. No sabía que ibas a estar en este vuelo. Me giré hacia él. Nuestros ojos se encontraron. Esta vez fue más fácil sostener la mirada. Yo tampoco. Una pausa. Los chicos no me dijeron nada, agregué. Él esbozó una sonrisa pequeña. Apenas un movimiento en la comisura de los labios. A mí tampoco. Y entonces entendí. Nuestros hijos lo habían planeado. Habían comprado boletos en el mismo vuelo, asientos juntos, sabiendo que no podríamos huir, que tendríamos que enfrentarnos. Y no supe si sentirme agradecida o furiosa. Quizás ambas cosas. Otra pausa, más larga esta vez. Él se frotó las manos, un gesto que reconocí de inmediato. Lo hacía cuando estaba nervioso, cuando tenía algo importante que decir y no sabía cómo. ¿Cómo has estado? La pregunta más simple del mundo y la más difícil de responder, porque ¿cómo se resume una década entera en una frase? ¿Cómo se dice, he estado bien, pero también he llorado tu ausencia en silencio? ¿Cómo se admite que, a pesar del tiempo, la herida nunca cerró del todo? Me tomé un momento antes de responder. Miré mis manos. Las tenía entrelazadas sobre mi regazo. Bien, mentí. ¿Y tú? Él sonrió apenas. Una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Bien. Ambos sabíamos que era mentira, pero aún no estábamos listos para la verdad. El avión alcanzó su altitud de crucero. Las luces se atenuaron. La gente a nuestro alrededor se acomodó para dormir o ver películas. Alguien detrás de nosotros empezó a roncar suavemente. Una azafata pasó con una bandeja de bebidas. Preguntó si queríamos algo. Ambos dijimos que no. Y después de que ella se fue, volvimos al silencio. Pero esta vez, el silencio no era incómodo. Era reflexivo, como si ambos estuviéramos reuniendo el coraje para decir lo que realmente importaba. Cerré los ojos por un momento.
Y de pronto, sin planearlo, las palabras salieron. Los extraño. Abrí los ojos, sorprendida de mí misma. No sé por qué lo dije. Quizás porque el cansancio me había quitado las defensas. Quizás porque ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo. Quizás porque simplemente era la verdad. Él me miró, esta vez con algo más que tristeza, con algo que parecía alivio. Yo también. Su voz se quebró al final de la frase. Apenas, pero lo escuché. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. Intenté contenerlas. Entonces, ¿por qué no hicimos nada? Mi voz se quebró al final de la pregunta. Él bajó la mirada. Se quedó así por un momento, las manos ahora apretadas entre sus rodillas. Porque no supe cómo. Y allí estaba, la verdad desnuda, sin excusas, sin justificaciones. No fue por falta de amor, no fue porque ya no importara, fue porque ambos estábamos tan perdidos en nuestro orgullo que olvidamos cómo pedir ayuda. Yo tampoco supe, admití en un susurro. Las lágrimas empezaron a caer, lentas al principio, después más rápido. No pude detenerlas. No eran lágrimas de enojo, ni siquiera de tristeza pura. Eran lágrimas de alivio, de soltar por fin algo que había cargado demasiado tiempo. Me limpié el rostro con el dorso de la mano. Intenté ser discreta, pero él no notó. Él extendió la mano, lentamente, con miedo, y la colocó sobre la mía. Su mano era cálida, un poco temblorosa, pero estaba allí. No dije nada. Él tampoco. Pero esa mano que no había tocado en 12 años, me recordó algo que había olvidado. Que no todo estaba perdido. Que algunas cosas, aunque rotas, aún pueden repararse. Lo siento. No sé quién lo dijo primero. Quizás él, quizás yo, quizás ambos al mismo tiempo. Pero esas dos palabras simples y tantas veces postergadas, lo cambiaron todo. Yo también lo siento. Y allí, a miles de metros sobre el suelo, en un avión lleno de desconocidos, empezamos a sanar. No de golpe, no con grandes discursos, sino con palabras pequeñas, con silencios ahora compartidos, con lágrimas que ya no daba miedo mostrar. Hablamos durante horas, de los hijos, de los nietos, de los años perdidos. Le conté sobre mi vida, sobre las noches en las que había pensado en llamarlo, sobre las veces que había marcado su número y había colgado antes de que sonara. Él me contó lo mismo. Me dijo que había guardado una foto nuestra, una vieja, de cuando éramos jóvenes. Me dijo que a veces la miraba y se preguntaba cómo habíamos llegado hasta aquí. Nos reímos un poco de lo absurdo de todo, de lo tercos que habíamos sido, y lloramos otro poco, por el tiempo perdido, por las palabras que nunca dijimos. Y aunque no resolvimos todo, aunque todavía quedaban heridas por cerrar y conversaciones por tener, algo había cambiado. El muro entre nosotros ya no era tan alto, y por primera vez, en 12 años, volví a sentir que no estaba sola, que alguien me conocía, que alguien me entendía, que alguien todavía me veía. Cuando el avión comenzó a descender, ninguno de los dos quería que el viaje terminara, porque sabíamos que, al bajar, la vida real nos estaría esperando, con sus complicaciones, sus rutinas, sus silencios viejos que intentarían regresar. Pero algo había cambiado. Lo sentía en el aire entre nosotros, en la manera en que nuestras manos seguían unidas. Él me miró antes de que el avión aterrizara. ¿Crees que
¿Podríamos intentarlo? No tuve que preguntar a qué se refería. Miré nuestras manos entrelazadas. Después lo miré a él. No sé si podemos volver a como éramos, dije con honestidad, porque no quería mentir. No quería crear falsas expectativas. Habían pasado 12 años. Habíamos cambiado, ambos. Él asintió. No quiero volver a como éramos. Solo quiero no seguir así. ¿Y esa respuesta? Esa respuesta imperfecta y vulnerable fue suficiente. Porque tenías razón. No se trataba de borrar el pasado, de fingir que nada había pasado. Se trataba de construir algo nuevo, algo diferente, quizás algo mejor. Yo tampoco quiero seguir así. Las ruedas del avión tocaron el suelo. El impacto fue suave. Sentí el tirón del freno, el sonido de los motores desacelerando. Y entonces supe que algo terminaba. Pero también algo comenzaba. No nos abrazamos. No hubo grandes gestos. Pero cuando el avión tocó tierra, nuestras manos seguían unidas. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitábamos. Bajamos juntos. Caminamos por el aeropuerto lado a lado. No como antes. No como una familia perfecta sin grietas, sino como dos personas que habían aprendido a la fuerza que el perdón no es un momento, es un camino. Y que ese camino recién estaba comenzando. Pasamos por la sala de equipajes. Él cargó mi maleta junto con la suya. No discutí. Salimos a la zona de llegadas. Afuera, los chicos nos esperaban. Los vi antes de que ellos nos vieran. Nuestros 3 hijos. Los nietos corriendo alrededor de ellos. Y cuando nos vieron llegar juntos, sus rostros reflejaron sorpresa. Después, alivio. Y finalmente, lágrimas. Nuestro hijo mayor fue el primero en acercarse. Nos abrazó a ambos. Fuerte, como si temiera que nos fuéramos a separar de nuevo. Gracias, susurró. Y yo supe que no solo nos lo decía a nosotros, se lo decía a la vida, al destino, a ese retraso que nos había dado una segunda oportunidad. Esa noche cenamos todos juntos. No fue perfecta. Hubo silencios incómodos. Hubo miradas que aún cargaban dudas, pero también hubo risas y manos que se buscaban sin pensarlo, y la certeza de que, aunque el camino fuera largo, ya no lo recorreríamos solos. Él se sentó frente a mí en la mesa, como antes, pero diferente. Y cuando nuestros ojos se encontraron, ambos supimos que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo conversaciones difíciles. Hubo momentos en los que el pasado intentó regresar con su peso. Hubo días en los que el orgullo volvió a aparecer.
en los que el silencio amenazó con instalarse de nuevo. Pero también hubo algo nuevo, una voluntad de quedarse, de no huir cuando doliera, de construir algo distinto sobre las ruinas de lo que fuimos. Empezamos despacio, llamadas telefónicas cortas, mensajes simples, buenos días, ¿cómo estás? Pequeños puentes que reconstruían el camino entre nosotros. No sé si algún día sanaremos del todo, no sé si las heridas dejarán de doler, pero sé que ese retraso en el aeropuerto, ese asiento junto a él en el avión, esa conversación pendiente que por fin ocurrió, no fue casualidad. Fue la vida dándonos una segunda oportunidad. Y esta vez decidimos tomarla. Decidimos que el tiempo perdido ya no importaba tanto como el tiempo que aún quedaba. Decidimos que el orgullo no valía más que la familia. Decidimos que algunas puertas merecen ser abiertas de nuevo. Si algo aprendí en este viaje es que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para hablar, para perdonar, para pedir perdón. Las conversaciones pendientes no desaparecen con el tiempo, solo se vuelven más pesadas. Pero cuando por fin te atreves a tenerlas, aunque duelan, aunque no resuelvan todo de inmediato, algo en ti vuelve a respirar. Así que si hay alguien a quien no has hablado en mucho tiempo, alguien a quien extrañas, aunque no lo digas, alguien con quien una parte de ti sigue enojada, no esperes un retraso en un aeropuerto para actuar. A veces la vida nos da señales, pequeños empujones, momentos inesperados, pero otras veces somos nosotros quienes tenemos que dar el primer paso. Nosotros quienes tenemos que marcar ese número, enviar ese mensaje, cruzar esa puerta. Porque el tiempo pasa y las oportunidades no siempre regresan. Pero cuando lo hacen, cuando la vida te pone frente a esa persona de nuevo, no dejes que el miedo te detenga. No dejes que el orgullo te gane. Di lo que tienes que decir, escucha lo que necesitas escuchar y permite que algo nuevo nazca de lo que quedó roto. Porque al final, lo que más duele no es lo que dijimos, sino lo que nunca nos atrevimos a decir. Y créeme, cuando te digo, vale la pena. Siempre vale la pena intentarlo.